bendiga a todos los hermanos. Hermanas, igual necesitan mi Biblia para hacer el estudio. Gracias. Ahí la siento. Sí, cierto. Pero la mía es especial porque tiene el tape negro. Aleluya. Pues como estamos en nuestros estudios bíblicos, estudiando ya la semana pasada, terminamos el libro de Éxodo, comenzamos a leer en Levítico, leímos el primer capítulo y tuvimos comentarios, explicación sobre el capítulo 1 de Levítico. También leímos el capítulo 2, pero no dimos comentarios, no lo estudiamos a lo profundo, entonces hoy vamos a seguir en Levítico 2, vamos a estudiar Levítico 2 y 3, pero como a veces estamos acostumbrados a leer otra cosa antes de comenzar, en esta noche el Señor quiso que comenzáramos en Primera de Timoteo. Entonces, si buscan conmigo Primera de Timoteo, vamos a leer del versículo 8 al 11, porque en lo que vamos entrando más y más profundamente al libro de Levítico, va a haber tentación de pensar o de dejar que el enemigo venga con su condenación, en lo que vamos leyendo las leyes extremas de cómo el Señor antes bregaba con su pueblo. Va a haber tentación de pensar, pues, ay Dios mío, yo no hago nada de esto, de lo que estás dando reglas, así que ¿cómo me puedes amar? ¿Cómo puedo tener yo relación contigo si no sigo estas leyes? Y pues tenemos a alguien que se llama Doña Religión, darle las gracias por eso, pero en Primera de Timoteo 8 y 11 vamos a ver específicamente que la ley tiene un propósito y, como hemos dicho en el pasado, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto apunta hacia Jesús, nos da sombra del Salvador que estaba por venir. Y en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11, vamos a leer lo siguiente. Dice así: ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Así que tiene una forma de que se aplica como es debido. Pero la religión, a través de todos los años en la historia, pues se puede ver en unas ocasiones cómo se ha aplicado como es debido y en muchos más tiempos cómo es aplicada como no es debido. Y por eso hay muchos, como tal vez unos de nosotros éramos antes, que odian a Dios o odian a la religión porque no usan todos los cristianos la ley como es debido. Versículo 9 al 11 dice así: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. Todo eso, tal vez de lo que nosotros hayamos sido en el pasado, lo crea o no, todos nacimos con la naturaleza para hacer esas cosas y aún cosas peores, pero gracias a Jesús, los que estamos aquí, hemos dejado que Él nos cambie ese espíritu mundano para su Espíritu Santo, pero eso a veces a la iglesia, en the grand scheme of things, en la foto grande del mundo, a la iglesia se nos ha olvidado que nosotros nacimos todos así, todos nacimos con la capacidad y aún el deseo de hacer estas cosas,
pero el final del versículo 10 y el 11 nos da los detalles claves. Dice: en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Y está hablando aquí el apóstol Pablo, pero a cada uno de nosotros, el Señor nos ha confiado a nosotros ese glorioso Evangelio. Y gloria a Dios, estamos aquí en esta noche para aprender y contestar ciertas preguntas, porque al leer eso a lo mejor se les viene a la mente la pregunta que yo me hice, y yo le pregunté al Señor: pues Señor, si en el versículo 8 dice que la ley es buena, si se aplica como es debido, ¿cómo es que se aplica? Porque he estado en situaciones donde parece que la iglesia o los hermanos o las hermanas no la aplicaron como es debido, y por los frutos que salieron de sus palabras o sus acciones hacia mí es evidente. Y pienso que a lo mejor todos podríamos pensar de ejemplos en lo que eso haya pasado en algún día u otro en nuestra vida o en nuestro caminar como cristianos. Entonces es importante contestar esa pregunta o preguntársela al Señor: Señor, ¿cómo aplico la ley como es debido si tu palabra dice que es buena? Y en lo que yo buscaba la respuesta, llegué a encontrar que la ley tiene como un propósito, tiene varios, pero uno de los propósitos es agudizar. ¿Cuántos conocen la palabra agudizar? Agudizar. Profundizar, ok. Yo cuando leí eso, yo dije: a ver, ¿qué es eso? Yo tuve que sacar el diccionario en la internet de español y mirar sinónimos, porque yo nunca había visto esa palabra agudizar, pero sí significa profundizar. Otra definición que encontré dice: agudizar es hacer más intensa o grave una cosa, o sea, profundizar. Entonces la ley tiene como un propósito, entre varios, profundizar o hacer más intensa la conciencia del pecado en los corazones, y también despertar el deseo de obtener misericordia y reconciliación con Dios, que es un Dios santo. Y esa es toda una definición. La palabra "y" es conjugación y no separa una parte de la segunda, sino la hace una definición. Así que la ley tiene como un propósito entre varios: profundizar la conciencia del pecado en los corazones, que eso muy bien lo ha hecho la iglesia a través de la historia. Mira aquel en que anda, mira a esa hermanita con la falda cortita, mira al hermano que viene oliendo a marihuana, mira esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero la definición es una larga, y la palabra "y" conecta la segunda parte de la definición, que es así: después de profundizar la conciencia del pecado en los corazones, así despertar el deseo de obtener misericordia y reconciliación con un Dios que es santo. Y en lo que vamos leyendo vamos a ver que parte del glorioso Evangelio es que hay una respuesta, hay una contestación en cómo uno puede obtener misericordia y reconciliación con Dios, que no es a través de sus obras ni de seguir ciertas leyes religiosas, sino por medio de un hombre, un Dios que se hizo hombre, y su nombre es Jesús. Aleluya. Entonces, la ley, en lo que vamos profundizándola y estudiándola, de Levítico 1 hasta donde sea que termine, va a haber esa tentación de que el enemigo venga y diga: ajá, vos no haces eso, leíste bien ahí, eso tampoco lo haces. Y eso es el propósito del enemigo, es acusar a los hermanos, mientras que Jesús no hace eso. Así que
creo que antes de comenzar el Señor quería que nosotros tuviéramos esto en mente para que así en lo que vamos leyendo las leyes sacerdotales y las leyes para el pueblo, que las veamos a través de gratitud en Jesús. Cada vez que leamos algo y venga a tentarnos el enemigo diciendo, ajá, mira que no haces eso, no haces lo otro, decirle y le recuerdas, pero Jesús ya cumplió la ley entera por mí y es a través de Él y solamente por Él que yo tengo reconciliación y obtengo misericordia delante de un Dios santo. Aleluya. Eso es parte de lo que el apóstol Pablo explica o muestra como la sana doctrina. En el final del versículo 10, donde leímos, él dijo, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Y pues a la misma vez que la iglesia ha apuntado mucho al pecado del mundo, el mundo ha ido amplificando su pecado, ¿verdad? Y si no es a través de la palabra de Dios, no vamos a salvar esas almas que andan perdidas, andan confundidas, ¿verdad? Estamos viviendo en los días donde hay personas que el enemigo las tiene convencidas, que hoy se despertaron y se sintieron de tal manera y ya dejaron de ser lo que Dios los creó hacer. Dios los hizo hombre y mujer en el principio, pero hay hombres hoy en día que se levantan y dicen soy hembra. Hay hembras que se levantan hoy en día y dicen soy hombre. Pero no es nuestro trabajo apuntar el dedo y decirles que se van a ir al infierno, aunque sea verdad. Acabamos de leer que la aplicación de la ley como es debida es hacer eso y despertar el deseo de obtener misericordia, no dejarlos enganchados en el pecado, sino decirles, pero Jesús, existe alguien que se llama Jesús, quien fue a la cruz a morir la muerte que tú te mereces, la muerte que yo merecía, para que nosotros pudiéramos tener relación con Dios y ser reconciliados con Dios, porque Él nos ama. Aleluya. Y además de todo eso, pues las leyes en las que las vamos leyendo nos van a enseñar más y más que Dios es un Dios santo, por lo cual necesitamos a Jesús y dejar que Él sea nuestro Salvador para que podamos tener acceso al Dios que no ha dejado de ser santo. Amén. Aleluya. Y no lo tienen que buscar, pero también la ley, como hemos dicho, el Antiguo Testamento apunta a Jesús, y Jesús mismo dijo en Juan 14, 6 y 7, son unos versículos muy conocidos. Ahí Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Y en el versículo 7 él dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Leo también el versículo 7 porque eso es enseguida la aplicación de la ley como es debida. Cuando nosotros nos encontramos con gente pecadora, con gente que tal vez en su carne le da asco o no le gusta cómo huelen, porque huelen a marihuana, huelen como que están borrachos, Jesús nos dijo a nosotros, le dijo a sus discípulos, y quiere que esta sea la realidad cuando la gente nos vea a nosotros. Desde ese momento lo conocen y lo han visto. Lo estaba diciendo Jesús del Padre y lo dice y lo quiere decir de nosotros cuando el mundo nos mire a nosotros. El mundo tiene que mirar a Jesús a través de nosotros, de nuestras palabras y nuestras acciones y nuestro amor hacia ellos, para que ellos puedan ver el Padre, porque Jesús vive dentro de nosotros. Entonces, con tal demostremos a Jesús al mundo, ellos tienen esa oportunidad de conocer al Padre. Pero si salimos como los fariseos, entonces le estamos cerrando esa puerta a que ellos conozcan el Padre que los ama. Aleluya.
Amén. Entonces así vamos a leer en Levítico 2. En lo que preparaba el estudio, pues aquí en casa tenemos esta nueva versión internacional, y en lo que preparaba el estudio, diferentes comentarios y versiones mencionan la ofrenda de cereal, otras dicen la ofrenda de carne. Así que yo pienso que gasté mucho tiempo en decirle al Señor, Señor, pues ¿cuál es? Tengo que saber. Y no es cierto. Nosotros vivimos en base de lo que necesitamos saber. En inglés se dice we live on a need to know basis. Así que el Señor nos va a decir lo que necesitamos saber hoy para el día de hoy. El Señor nos va a decir lo que necesitamos para mañana en su debido tiempo. No nos tenemos que volver locos en buscar respuestas, porque tal vez el Señor ya nos la dio. Así que vamos a leer Levítico 2 del principio hasta el final. Es un poco corto los 2 capítulos de hoy, pero solo porque sean cortos no significa que no son profundos o tienen ahí detalles que nos van a bendecir a nosotros personalmente, y también que nos servirá de ser de bendición a los demás. Amén. Así que Levíticos 2 del 1 hasta el final. Luego vamos a hablar sobre el versículo 11 y el 13. Levítico 2:1 comienza diciendo: si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Ahí tomará un puñado de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Si presentas una ofrenda de cereal cocida al horno, esta será de panes de flor de harina, sin levadura, amasados con aceite, o de obleas sin levadura, untadas con aceite. 5. Si presentas una ofrenda de cereal cocida en la sartén, la ofrenda será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y le echarás aceite. Es una ofrenda de cereal. Si presentas una ofrenda de cereal cocida a la olla, la ofrenda será de flor de harina con aceite. Así preparada, la ofrenda de cereal se la llevarás al Señor, es decir, se la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote, luego de tomar una parte como ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. 10. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se debe quemar ni miel ni levadura. 12. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán, echarle sazón, las sazonarán con sal, y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Si le presentas al Señor una ofrenda de las primicias de tus cereales, esta será de trigo nuevo, molido y tostado al fuego. Es la ofrenda de cereal de tus primicias. Le pondrás aceite e incienso, es una ofrenda de cereal.
16 y último, el sacerdote quemará parte del trigo nuevo y molido como ofrenda memorial junto con todo el incienso y el aceite. Es una ofrenda al Señor presentada por fuego. Y en lo que terminamos de leer eso, se me viene a la mente, ay Señor, se me olvidó traer la levadura y la miel. Iba a traer una botellita de miel y una bolsita de levadura, pero se me olvidó. Pero está bien, porque en el versículo 11 es donde se mencionan esas dos cosas, y en un regalo muy grande que el Señor me bendijo con él a través de la pastora, en una Biblia de estudio, da el detalle de por qué esto es un detalle importante, ¿verdad? ¿Qué significa la miel? ¿Qué tiene que ver la miel con la levadura? Y dice que cuando se ponen juntas, la miel y la levadura son los artículos que producen fermentación. Dice, en los escritos rabínicos, por lo tanto, la miel no solo significa lo que es dulce, sino lo que se corrompe, se fermenta y se hincha. Entonces, yo, tal vez igual que ustedes, le pregunté al Señor, ¿por qué me estás subrayando estas palabras o estos detalles? ¿Qué tiene que ver? Y pues en toda la palabra del Señor se puede encontrar muchas citas donde la miel está en contexto positivo, que la miel es algo bueno, pero también, como vamos a leer, también hay sus lugares y contextos donde la miel no es tan cosa buena como en este caso, ¿va? Pero si va junta con la levadura. Si va junta con la levadura, dice que produce fermentación. Y entonces causa que las cosas se corrompan, se fermenten o se hinchen. Y yo no sé de ustedes, pero yo no quiero ninguna parte de mi cuerpo que esté hinchado. Sería desconfortable. Suena como que no es parte de la sanidad total que Jesús pagó por nosotros. Así que yo no invito ninguna cosa que se hinche en mi cuerpo. Y al pensar eso, pues el Señor dijo, ahí está. Y yo dije, ok. Porque me trajo a memoria, vamos buscando en Proverbios 5, me trajo a memoria ese hecho, ¿verdad? Que ya dije que hay contextos donde la miel es cosa buena y otros contextos donde la miel es cosa mala. Y en uno de los contextos donde es cosa mala, la vamos a leer en Proverbios 5, solamente los primeros 3 versos, luego brincamos al versículo 7 y 8, pero creo que no sé si es el Proverbios 5 entero o si no la mayoría de este capítulo, pero habla de algo de que nos debemos proteger. Y aunque tiene palabras específicas, el Señor me presentó esto con el contexto de que hablamos, ¿verdad?, que la miel con la levadura causa fermentación, causa que las cosas se corrompan y se hinchen, y el pecado es igual. El pecado va a causar que nuestros corazones se corrompan, que nuestros corazones se hinchen y se vayan endureciendo en contra de lo que Dios dice de nosotros y de lo que Dios quiere para nosotros, porque así es que trabaja nuestro enemigo. Él encantado si dejamos nosotros corrompernos o dejar que Él nos hinche el ego o que nos hinche el corazón o que nos hinche nuestros sentimientos o nuestros pensar del hermano o de la hermana. Y eso es lo que vamos a leer en Proverbios 5, donde comienza con las palabras hijo mío, pero también se aplica a las hijas. Todos nosotros somos hijos delante de Dios, somos suyos. Y Proverbios 5, de 1 al 3, luego 7 y 8 dice así:
Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye, ¿qué? ¿Sí dicen todas sus Biblias? Miel. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite. Luego el 7 y el 8 dice, pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. ¿Okay? Entonces tenemos un ejemplo del contexto malo. Y en el otro, en Proverbios 16, ahí en el mismo libro, si buscan Proverbios 16, vamos a leer el 24 y el 25 para ver un ejemplo o contexto positivo, que los dos se tratan a la misma vez de la misma cosa, de las palabras y cuáles palabras nosotros decidimos prestarle nuestra atención. Porque las palabras de los demás no las podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos a las palabras de los labios adúltera, donde fluye miel, o de las palabras de los labios de los hijos de Dios, o de la palabra de Dios, que trae alimento y salud al cuerpo. Así que Proverbios 16, 24 y 25 dice, las palabras amables son como la ¿qué? Miel. Amén. Las palabras amables son como la miel, endulzan el alma y dan salud al cuerpo. Y otras versiones cambia la parte final y dice que trae sanidad al cuerpo, trae salud al cuerpo. 25 lo incluimos porque ahí hay un detalle importante. Dice, hay delante del hombre un camino que parece recto, pero termina en muerte. Y pues en lo que el Señor me trajo a esos versos de Proverbios, yo dije, ok, tengo los oídos abiertos, Señor. Pienso que entiendo lo que estás queriendo decir. Y lo que me dijo a mí es que las palabras a las que nosotros les prestamos atención, eso es lo que determina si estamos disfrutando de la miel rica, de la miel buena, que trae salud a nuestro cuerpo, que endulza nuestra alma, o si le prestamos atención y gastamos nuestra energía y nuestro tiempo a darle atención a las palabras malas, sea de donde vengan, ¿verdad? Aún pueden venir de las personas más cercanas, si se dejan usar por el enemigo en vez de por Dios, pero si le prestamos atención a esas palabras que son de muerte, entonces vamos a cosechar muerte, ¿verdad? Otro proverbio que no escribí, pero si lo quieren escribir en sus notas, pienso que es Proverbios 18:21, por ahí, que dice, en la lengua está el poder de la vida y muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso está hablando de nuestra lengua, ¿verdad? Aún lo que nosotros hablemos, eso vamos a cosechar, pero a la misma vez, lo que nosotros le prestemos atención, también vamos a cosechar de eso. Así que el Señor quiere recordarnos que Él tiene miel buena, que es su palabra, Él tiene miel buena, que es comunión con Él, con los suyos, para que nos endulce el alma, para que vivamos sanos y en paz, pero no nos obliga, no nos forza. Si nosotros vamos por acá y le prestamos atención a las palabras de muerte, entonces vamos a cosechar muerte. No nos puede agarrar de sorpresa, porque esa ley, nadie en el mundo se escapa de cosechar lo que siembran, y aún las palabras de otras personas son semilla. Entonces tenemos que
tener cuidado con las semillas que le damos agua. Nuestra atención, nuestro tiempo viene a ser ese agua. Si le damos atención a las palabras buenas, vamos a cosechar bueno. Si le ponemos atención a las palabras malas o de muerte, pues vamos a cosechar malo. Ahora bien, ahí mismo en Levítico 2, eso ya hablamos del versículo 11, luego el 13 nos menciona lo que a todos nos gusta, el sazón, echarle sazón a las cosas. Y dice, todas las ofrendas de cereal las sazonarás con sal, y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Y si buscamos en Mateo 5, vamos a leer un versículo muy conocido, un versículo que dice o nos identifica a nosotros como la sal de la tierra, pero conectamos estos dos versos porque el Señor en Levítico dijo, a todas las ofrendas deben ponerle sal, y nosotros, siendo cristianos, queramos o no queramos, todo lo hacemos con un poquito de sazón que nos ha dado Dios. Pero cuando perdemos el sabor, es algo también que nos debe de llevar a reflejar, y eso es parte de lo que dice en Mateo 5, 13. Si lo tienen ya, Mateo 5:13. Me perdonan si voy muy rápido, ¿verdad? No quiero pasar por alto también que encontremos estos versículos para que nuestros ojos, además de oírlo de mi voz o de Dios por medio de mí, también al leerlo con nuestros ojos lo estamos recibiendo en multiplicación, como al doble. Entonces Mateo 5:13 nos identifica a nosotros y también nos lleva a reflejar. ¿Okay? Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y pues al contrario de la miel y la levadura que leímos en Levítico se prohibía en las ofrendas, la sal, al otro lado, es algo que el Señor dijo que no debería de faltar. A todas las ofrendas deberán ponerle sal, así que nosotros tenemos parte en eso. La sal tiene como propósito fortalecer los alimentos, darles sabor y preservarlos de que se pudren o se corrompan, y nosotros somos iguales esa sal para el mundo. Pienso que por eso fue que el Señor quiso que comenzáramos con los versículos de Timoteo, porque si somos la sal del mundo, vamos a ser intencional con pedir al Señor que Él sea quien nos dirige para poder fortalecer a los del mundo, los que quieren saber más de Cristo, los que quieren venir a conocer a Dios, darles sabor, darles propósito, porque muchos en el mundo, tal vez unos de nosotros, antes de venir a Cristo, andábamos por ahí, un día para acá, otro día para allá, y sin propósito. El Señor quiere darle sabor a todas las vidas, pero lo hace a través de nosotros. Y tercera, para preservar las vidas. Pero todo esto comienza cuando dejamos que Él lo haga en nuestra vida, y ya cuando lo hemos dejado que lo haga en nuestra vida, Él nos va enseñando cómo hacerlo hacia los demás, ¿verdad? Porque como leímos, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y en lo que yo buscaba la definición de insípida, porque fue otra de esas palabras que yo la leí, yo dije, a saber qué es eso.
Gloria a Dios por la tecnología. Significa sin sabor y al ver la palabra en el griego había dos definiciones. Había una definición en el griego clásico y otra en el griego bíblico y en el contexto que lo acabamos de leer cuando la sal se vuelve insípida. Y aquí fue cuando yo le dije al Señor, ¿are you sure? Señor, ¿estás seguro que esto va a ser parte del mensaje? Y pues me dijo que sí, porque está escrito y está aquí en mis notas, so ahí le vamos. La palabra insípida en el griego clásico es ser tonto o actuar tontamente. Todavía estamos todos, nadie se ha ido, aleluya. En el griego bíblico es lo mismo, es probar que una persona o una cosa es tonta. Amén, todavía todos estamos, aleluya. Y al final, en el contexto que leímos, cuando habla que somos la sal de la tierra, y habla de la sal insípida, cuando se vuelve insípida, está dejándonos saber o entender que es la sal o uno o nosotros propios cuando hemos perdido la fuerza y sabor para servirle al Señor. Ahora, el final del versículo 13 dice: ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Y eso no es la perspectiva que el Señor tiene cuando nos mira a nosotros, sino es la perspectiva que el enemigo nos trae cuando andamos yendo más y más profundo en lo que no nos conviene. Amén. Porque a lo mejor estuviéramos aquí de vigilia si todos nos ponemos a contar testimonio de: ay, cuando era joven hice esto, dije lo otro, le hice esto a aquel o a aquella, ¿verdad? Y el Señor Jesús nunca ha sido, ni es, ni será alguien que no sirve para nada. Y si el mismo Espíritu que vivió en Él ahora vive en nosotros, entonces, ¿qué significa eso de nosotros? Amén. Nos tenemos que parecer, pero también que nunca es muy tarde para que nosotros tiremos la toalla y digamos: ay, yo no sirvo para nada. Ese hermano, esa hermana, he tratado con ella, he tratado con ese hermano, pero no sirve para nada. Mentira del diablo. Mentira del diablo que no sirva para nada, porque el final de ese verso dice: sirve para algo, sirve para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Usted va a ser una de esas personas que lo deseche y lo pisotee? ¿O va a ser uno como Cristo que dice: tú eres la sal de la tierra? ¿Vamos a ser como Cristo que nos recuerda nuestra identidad en Él? ¿O vamos a ser de los que desechan y pisotea a la gente cuando ya no nos conviene? Cuando ya no hacen algo por nosotros, cuando ya no hay nada de beneficiarnos a nosotros. No sé, eso no está en mis notas. Aleluya. Aleluya. Entonces, en lo que iba haciendo el estudio, dije: Señor, pues esto está duro. Pero después me trajo a memoria que hemos agarrado práctica, porque en el pasado hemos dicho, y la palabra tonto no es algo diferente. En su definición simple significa o describe a alguien que le falta conocimiento o inteligencia. Entonces no se ofendan, porque yo me incluyo a mí mismo, pero todos somos tontos en alguna área o en algún tópico de la vida, de la Biblia. Todos podemos saber más. Aquí no existe nadie que pueda decir: yo lo sé todo, porque al decirlo, entonces está mintiendo. Amén. Aleluya. Entonces, llegamos y este fue interesante, porque yo dije: Señor, este es
mi favorito comentarista de la Biblia, y esto es lo que él dice. Mirando todas estas definiciones, dice, poniendo todo esto junto, está diciendo que si no estamos actuando como sal en el mundo que nos rodea, nos hemos vuelto tontos. Y estamos actuando como tontos. En otras palabras, esto significa que si actuamos como el mundo, si actuamos como los que no son salvos, hemos perdido nuestro sabor, pero Él termina igual que Jesús, recordándonos de nuestra identidad, así como hablamos que la ley tiene propósito de profundizar la conciencia del pecado y también traer a las personas que quieran obtener misericordia y reconciliación. Él termina diciendo, Dios no tiene otra manera de salvar al mundo, si no es a través de mí, y usted, y usted, y usted, y el baby que está tomándose su Pepe. Todos tenemos valor, todos tenemos propósito con el Señor y no podemos darle espacio al enemigo que Él venga y trate de decirnos que no servimos para nada, porque si Cristo vive en nosotros, valemos mucho, porque Cristo murió por nosotros. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando miramos o cuando aceptamos esa realidad, ¿verdad? Somos tontos en algún lugar o todos tenemos áreas donde podemos recibir más entendimiento. Ahí es donde podemos ser recordados que nos sirve de ganancia el querer y hacer el esfuerzo de obtener más entendimiento, porque solo porque pensemos o que alguien nos diga, ay, qué tonto, o tal vez en esta noche estamos diciendo, pues yo no sabía que la palabra decía esto, o lo había leído, pero no sabía que insípida significaba tonto. Pero yo no quiero ser tonto, yo tampoco, aleluya. La buena noticia es que tenemos tiempo, tenemos el Espíritu Santo, quien es el mejor maestro que Dios envió para enseñarnos todas las cosas. Y como miramos en los dos ejemplos de Proverbios, parte de ser menos tontos es aprender a cuidar las palabras que le damos atención. Comer de la miel mala o comer de la miel buena. Dios no es el quien decide, sino nosotros. Y esta es la mejor noticia. Busquen conmigo Santiago 1:5. También es un versículo bien conocido. Santiago 1:5. Esta es la buena noticia para todo aquel que el enemigo tal vez trate de condenar y decir, ay, qué tonto. Con este versículo le podemos decir, cállate la boca porque tú eres el tonto, porque escrito está, Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se va a olvidar de usted. Se va a tardar 10 años. No. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos. Aleluya. Hasta el niño se regocija con esta verdad. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. No importa su pasado, no importa su edad, no importa lo que haya hecho uno. Si le pedimos al Señor sabiduría, dice que Él se la dará, porque da a todos generosamente. Aleluya. Ya con eso sí podemos seguir al capítulo 3 de Levítico. Pero yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a hacer el sándwich, ¿verdad? No venir a condenar a nadie, porque pues antes de poder dar una palabra uno tiene que recibirla. Entonces yo dije, Señor, está pesado esto, pero lo que me dio Santiago 1:5, yo dije, gracias Señor, porque siempre hay esperanza, siempre tú tienes propósito y siempre nos recuerdas quiénes somos. No valemos
para nada, porque Cristo vive en nosotros. Y si hay algo que nos falta conocimiento, no estamos al olvido. Dios nos invita, pídame sabiduría y yo te la doy generosamente. Aleluya. Aleluya. Así que seguimos en Levítico 3, donde vamos a mirar la importancia de la comunión, que es otra de las cosas que nos va a ayudar a llegar a ser menos tontos o conocer a Dios más, es decirlo un poquito más amable. Entonces con eso voy a seguir. Para conocer a Dios más nos va a ayudar y ser de beneficio practicar la comunión, y dependiendo de la versión de Biblia que ustedes tengan, algunas versiones dice el sacrificio de comunión, otras dicen el sacrificio de paz. Pero al buscar lo que significa eso, vamos a verlo después de leer el capítulo, pero nosotros ya lo establecimos al principio, que no somos rectos delante de los ojos de Dios por seguir estas reglas que están escritas, sino por medio de tener relación personal con Dios, o en otras palabras, comunión. Así que vamos a leer Levítico 3, luego vamos a hablar sobre el versículo 1 y después algún comentarios del Nuevo Testamento y después a las preguntas. Así que Levítico 3:1 comienza así, dice: si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Noten que en ningún lugar en la Biblia hay más que dos géneros. Aleluya. Macho o hembra, hombre y mujer. 2. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. 6. Si el sacrificio de comunión es de ganado ovino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes de este sacrificio: la grasa, la cola entera, la cual cortará desde el espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. 11. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Si la ofrenda es una cabra, le presentará ante el Señor, poniendo la mano sobre la cabeza del animal al que degollará ante la tienda de reunión.
Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten. No se comerán la grasa ni la sangre. Y terminamos leyendo Levítico 3, recordándoles que estas leyes Jesús las cumplió por nosotros. Así que, no sé, es... ¿cómo se llama una sopa que es como pura sangre? No es pozole, no creo. Pero hay una comida que a los hispanos les gusta mucho y he oído en el pasado decir, ay, pues el Señor... Los que son cristianos ya no la comen, yo estoy tan segura que no la morcilla, yo creo que se refiere. Maybe. Es la sangre, la pura sangre, condimentada con muchas cosas en la tripa del animal, después la secan, después la asan. ¿Y es rica o no la han probado? Es rica, aleluya. ¿Y el Señor quiere que no disfrutemos lo rico? No, pero eso es el gran misterio. Ah. Cuando yo era cristiana me gustaba y la disfruté, pero cuando ya supe, hoy me acuerdo y me da asco. No la tolero ni. Yeah. No, a mí suena raro, pero ¿verdad? Tenemos testigos de que es algo rico y pues no vamos a entrar en mucho detalle, pero solo para confirmar aquí en cuál libro es que está. Murcia o murciélago. Morcilla. No sé si era esa, pero recuerdo, he oído en el pasado a hermanos o hermanas decir, ay, pues qué rico eso, ¿verdad? Y el Señor no es un Dios que dice, no puedes tener eso porque es rico, no. A lo mejor por nuestra salud, pero también terminamos leyendo Levítico 3 con el recuerdo de que estas leyes no los hace a usted más santo, no hace que el Señor los ame más o menos. Si usted quiere comer morcilla, la pastora no la va a castigar o no lo va a castigar. Nadie le va a decir, ya no eres cristiano, mira cómo te estás hartando esa sopa de sangre. No, eso sería dejando que Satanás nos influya y decir esas palabras de muerte. Pero ya va a encontrar más adelante lo que dice, si alguien prueba la sangre, porque ahí solamente llega un poquito. Y ahí adelante, quien entrado al libro, habla de quién come sangre de dar cuenta. Y más adelante va a estar las provisiones de los alimentos que mueren. Pero eso era en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, antes de Jesús. Después de Jesús, no lo vamos a leer, pero si quieren para tarea buscar la libertad que hay ahora, el capítulo tiene como título en otras versiones la comprensión entre los hermanos, ¿okay? Y es en Romanos 14. Todo ese capítulo se trata de estas cosas, del decir, ay, pero el hermano, mira que anda comiendo, o la hermana, y nomás les voy a leer el versículo, ¿dónde está la Reina Valera? Romanos 14, todo el capítulo se trata de esto, pero Romanos 14 dice el apóstol Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que el hermano que
ya ha dejado de comer no le va murciélago, whatever. El hermano que el Señor le ha dicho, ya no tienes que comer de eso y está convencido, ese hermano el Señor no lo va a mandar a que juzgue o castigue al hermano que diga, pero hermano, eso es una delicia, a mí me encanta. Amén. Dice, pero por si causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. Así que tampoco el hermano que le encanta el murciélago no va a venir a sentarse al frente de la hermana o del hermano que ya no come y decir, mira lo que te estás perdiendo. Aleluya. Aquí dice, ahí leímos, ya no andas conforme el amor. No lo dice el hermano Francisco, sino Romanos 14:15. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Cristo murió por el que come aquello y por el que no come. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14 al 17. Pero todo el capítulo 14 de eso se trata. Y me fascina porque como que el Espíritu Santo supo, van a ver estas discusiones, van a ver estas pláticas. Aún en el libro de Romanos, creo que son 2, puede ser más veces que el apóstol Pablo dice, de ninguna manera significa que porque vivamos bajo la gracia, significa que usted puede ir y vivir en pecado. No, pero eso él lo dijo porque hubo conversaciones entre esas iglesias diciendo, pues ese hermano anda diciendo que yo puedo ir a hacer lo que me da la gana. Y en el Nuevo Testamento griego, en el griego, esas son las palabras más cercanas a decir una maldición o decir una palabra mala. De ninguna manera era lo que Pablo estaba diciendo. Y en esta noche, de ninguna manera, ¿verdad? Estoy diciendo de que el Señor ama a uno más o ama a uno menos por lo que coma. Por eso el Señor quiso que comenzáramos con esos versículos de 1 de Timoteo, porque esto es la sana doctrina. Hay aún denominaciones que si miran al hermano comer algo ya dicen, pongan disciplina. What? ¿Ok? Esa no es sana doctrina. No se ofendan conmigo. Pídasela a Dios que nos revele andar en amor, ¿verdad? Es amor decir uno al otro cuál es la sana doctrina y en amor traer o invitar a los demás que disfruten de la comunión, y de eso se trata estos sacrificios en Levítico 3. En lo que miraba la definición, antes primero el comentario, lo que miraba un comentarista hablar sobre el sacrificio de comunión. Él dice, fue el Matthew Henry de la Biblia de Estudio, dice, el sacrificio de comunión tenía un carácter privado y voluntario. La definición de la palabra hebrea shelem, que es comunión, significa sacrificio por alianza o amistad o sacrificio voluntario de agradecimiento. Pero nos vamos a enfocar en el carácter de estos dos sacrificios que acabamos de decir. Primero, que es privado y voluntario, porque cuando pensamos de la palabra comunión, a lo mejor nos viene el pan y el vino o la Santa Cena, pero en sí la comunión vamos a ver de qué se trata en 1 de Juan. Si buscan conmigo 1 de Juan 1, vamos a leer el 5 al 7 y específicamente en el versículo 6 vamos a ver la palabra comunión y la vamos a definir.
Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Así que Dios, igual que todos los diferentes sacrificios o ofrendas, Él nos invita a que seamos nosotros sacrificios vivos. Hay otro versículo por ahí en Romanos que dice que somos sacrificios vivos. Y Él nos invita a que tengamos alianza, amistad y comunión primeramente con Él, tener una relación vertical, personal, uno con Dios, para que después nuestras relaciones horizontales reflejen eso. ¿Okay? Dice con los suyos, ¿verdad? El versículo 7 tiene ahí el detalle: así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros, o sea, los hermanos de la iglesia, tanto como los del mundo que queremos atraer a Cristo, tanto como los que nos encontremos en la biblioteca o en el drive-thru en McDonald's, allá en el trabajo o donde sea. Nosotros somos versiones pequeñas de Cristo. La palabra cristiano, eso significa, es little Jesus, son Cristos pequeños andando en el mundo. Y hay un versículo que leyó la hermana durante el Festival de las Primicias, que tal como el Señor somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17, pienso que es. Y eso es lo que nos llama a ser el Señor, y eso es uno de los resultados de tener comunión con Él. Y pues como estábamos mirando que somos nosotros la sal del mundo, yo me puse a preguntar, pues Señor, si me estás diciendo que no es verdad, que no valemos para nada porque tú vives en nosotros, entonces ¿cómo se contesta esa pregunta? ¿Que cómo se recobra el sabor si uno está insípido? Porque si Cristo vive en nosotros, ¿cuántos hemos sido o conocemos a un hermano o una hermana cristiana que no anda en lo que está supuesto andar? Todos, ¿no? Hay personas que dicen, yo amo a Cristo, pero ¿dónde están los frutos? ¿Verdad? Entonces, la sal insípida sería ese o esa hermana, pero no es que ese hermano o esa hermana no valga para nada. ¿Por qué? Porque Jesús vive dentro de ellos y Él nos llama a nosotros a ayudarles a recobrar el sabor y decirles que es a través de la comunión. A lo mejor ese hermano o esa hermana no le va a gustar oírlo, pero es la verdad. Es la verdad simple. Comunión es alianza y amistad, así como con nuestras amistades pasamos tiempo, nos reímos, lloramos, le decimos las cosas. Eso es lo que el Señor quiere con uno. Él es nuestro Padre, Él nos ha hecho amistad con Él a través de su Hijo, pero es a través de nosotros responder a ese sacrificio y responder a esa invitación que determina cuánto de sabor tenemos. Amén. Entonces, ese detalle de que tuviéramos
comunión unos entre los otros, me llamó la atención porque yo dije, Señor, pues entonces ahí está el detalle y la importancia de venir a la iglesia, de no dejar de asamblearse con los hermanos, como dice en Hebreos. Amén, congregarse. Depende de la versión, I guess. Esa palabra en versículo 6 de 1 de Juan 1 que leímos, la palabra comunión, sí nos ha sido compartida antes, es la palabra griega koinonia. Amén. Significa compañerismo, asociación, comunidad, comunión, participación conjunta, participación en la parte que uno tiene en cualquier cosa y intimidad. Así que esas son las cosas a las que el Señor nos invita, tener uno con el otro, ¿verdad? Yo soy testigo en vida personal de que no fue hasta que yo dejé o invité. Todos tenemos en alguna área u otra en nuestra alma puertas cerradas, que le decimos a Dios, Señor, no estoy seguro si quiero que entres ahí, porque tengo mucho tiempo pensando de esta forma, tengo mucho dolor por lo que me dijeron, tengo esto, tengo lo otro. Pero es cuando nosotros dejamos que Él abra esa puerta, que Él entre y que Él nos ayude a través de los que tenemos a nuestro alrededor y a través de su palabra, que podemos ya más bien estar al par suyo y abrir las ventanas. Ya cuando Él entre por la puerta y lo dejamos que Él haga su trabajo en nuestra alma, ya entonces tenemos esa koinonia, vamos estableciendo y construyendo comunidad más fuerte, comunión más fuerte e intimidad más fuerte entre los hermanos. Aleluya. Entonces vamos a terminar con Apocalipsis 3:20. Es otro versículo muy conocido. Apocalipsis 3:20, esta es la invitación que el Señor nos hace a todos, pero no nos obliga ni nos forza a abrirle la puerta. Pero Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a dejar que se le mete todo el frío. Se la voy a cerrar la puerta en la cara por todo lo que ha hecho. No, pienso que no dice así sus Biblias, tampoco la mía, pero estoy probando a ver si estamos en la misma página. Aleluya. Aleluya. Eso es. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que nos invita a hacer el Señor cuando agradecemos que Él vino a hacer por nosotros. Y con eso vamos a entrar a las preguntas. Las preguntas, yo tuve un gran momento de disfrutar porque le dije, Señor, fue la primera vez que hice el estudio y luego no tenía ninguna preguntas hechas. Yo dije, Señor, entonces tú me diste el estudio, me vas a ayudar, me vas a dar las preguntas. Amén. Entonces, Él quiso que en esta noche nosotros aprendiéramos cómo se aplica la ley, cómo es debido. Porque, como ya hemos dicho, Doña Religión le encanta la primera parte de profundizar la conciencia del pecado, pero no es el único propósito de la ley. ¿Se recuerdan? Número 1, ¿cómo se aplica la ley? ¿Cómo es debido? Es respuesta larga, se la voy a repetir algunas 2-3 veces. Número 1, cuando se usa para profundizar la conciencia del pecado en los corazones.
cuando se usa para profundizar la conciencia de pecado en los corazones y, no olviden el y, porque si no, estamos como doña religión, pero nosotros somos del campo de relación, aleluya. Número 1, cuando se usa para profundizar la conciencia de pecado en los corazones y así despertar el deseo de obtener misericordia y reconciliación con Dios a través de Jesús. Cuando se usa para profundizar la conciencia del pecado en los corazones y así despertar el deseo de obtener misericordia y reconciliación con Dios a través de Jesús. Aleluya. Sé que esa es la más larga, no se preocupen. Cuando se usa para profundizar la conciencia del pecado en los corazones y así despertar el deseo de obtener misericordia y reconciliación con Dios a través de Jesús. ¿La tienen o la repito unas veces más? Es la más larga, las que siguen son fáciles. Cuando se usa para profundizar la conciencia del pecado en los corazones y así despertar el deseo de obtener misericordia y reconciliación con Dios a través de Jesús. Amén. Ok. La número 2 fue más al comienzo del capítulo 2 de Levítico. ¿Cómo podemos controlar si comemos de la miel buena o de la miel mala? ¿Qué tenemos que tener cuidado? De las palabras Que hablamos y que le prestamos atención. Amén. Número 2, tener cuidado a las palabras que le prestamos atención. Pienso que junto a esa respuesta van las palabras que digamos, porque nos tienen que venir a la mente antes de decirlas. Teniendo cuidado a las palabras que le prestamos atención. Número 2, teniendo cuidado a las palabras que le prestamos nuestra atención. Si le damos atención a las malas, entonces vamos a comer miel mala. Si le prestamos atención a las palabras buenas, a la palabra de Dios, entonces vamos a tener la alma endulzada, vamos a tener salud en nuestros cuerpos. La número 3, la respuesta es corta, la pregunta es un poquito larga, pero es para recordarnos del principio que estaba ahí. Número 3 dice: Dios mira quiénes somos a través de Jesús en el Espíritu, y Jesús nunca ha sido, ni es, ni será alguien que no sirve para nada. Entonces, ¿cómo podemos dejar que Dios nos haga la sal del mundo que Él quiere que seamos? La respuesta está primariamente en Santiago 1:5 que leímos. Número 3, pedirle sabiduría a Dios y abrirle las puertas de nuestra alma.
porque como mencioné, ¿verdad? Todos a lo mejor tenemos áreas de nuestras vidas que las tenemos cerradas, pero el Señor está tocando para que cene con el que le abre la puerta. Número 3, pedirle sabiduría y abrirle las puertas de nuestra vida, que Él no va a patear la puerta, se la tenemos que abrir. Ok, listo para 4. La número 4 dice: ¿qué ganamos con disfrutar comunión con Dios y su pueblo? ¿Qué leímos en 1 Juan 1:7? ¿Qué ganamos con disfrutar comunión con Dios y su pueblo? ¿Cómo digo? Acercarnos a Él. Acercarnos a Él. La hermana pastora dice coinonía. Sí, número 4. Pueden escribir coinonía porque es más corto. Pero número 4, el compañerismo, comunidad y intimidad con los que han sido limpios de sus pecados. Porque el versículo de 1 Juan 1:7 dice que son limpios de todos sus pecados, pero si ya lo hemos sido, entonces nos sirve tener comunión con Dios y su pueblo, con tal que el pueblo esté depositando miel buena, diciéndole: hermanita, sé que hiciste eso, pero esa no es tu identidad. Dios no dice que así eres. Hermano, reconozco que cometió este error, pero le voy a recordar lo que Dios dice de usted. No le voy a profundizar la conciencia del pecado sin darle la esperanza de reconciliación con Dios, porque Él siempre tiene los brazos abiertos. Así que esto es lo que Él dice de usted. Aleluya. La número 5 es de tarea, pero es un principio muy profundo entrar. Entonces yo dije: Señor, pues gracias porque me la diste como la última pregunta. Pero si nosotros, pienso que todos estuviéramos de acuerdo al decir: Cristo me ha perdonado mucho. Aleluya. Perdonó lo que hice, lo que hago y aún lo que hago que no reconozco o lo que haré. Eso nos da permiso a ir a hacer un montón de cosas que Él va a perdonar, pero nos recuerda que si Cristo nos ha perdonado a nosotros, es para que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido a nosotros. Y en muchos casos he oído varios testimonios de que en el momento que alguien le dice: ok, Señor, he gastado 20 años enojado con aquella persona, pero Señor, si tú me perdonaste, yo los perdono. Se hace su vida como que Dios la revoluciona. ¿Por qué? Porque ya usted es libre de esa contienda con esa persona. Y en muchos casos ocurre también que la otra persona tal vez ni sabe. Ellos andan allá disfrutando la vida y usted ahí chupando limones, enojados con ellos todavía por lo que le hicieron, por lo que le dijeron. Pero si le damos la libertad al Señor que Él trabaje en esto y decimos, reconocemos: Señor, yo tengo mucho porque me has perdonado, así que puedo confiar que tú me ayudas a perdonar a aquella persona, a aquel hermano, a aquella hermana. El número 5 se trata de eso, pero esa es tarea. Amén. Aleluya. Sí, vamos a ponernos de pie, vamos a decir una oración, luego le damos parte a la hermana para que nos recuerde de los anuncios, pero pues esta ha sido la participación que el Señor me dio para esta tarde. Pueden estirarse un poco, sé que ese hermano, Dios lo bendijo con una voz profunda y da sueño.
pero está bien, pueden estirarse, pero no están arrestados a su asiento. Así que me ayudan a orar. Señor, gracias en esta noche una vez más por bendecirnos, Señor, con coinonía, Señor. Gracias por todos los hermanos y las hermanas que se encuentran, Señor, en este lugar, en esta noche, Señor. Gracias por partir pan con nosotros, Señor, en esta noche a través de tu palabra. Nos vamos de este lugar bien saciados, Señor, bien recordados de que lo que tú dices de nosotros, Señor, es más real y es, Señor, lo más importante sobre, Señor, las palabras que tal vez parezcan bien, pero que son bien malas, Señor. Condenamos, Señor, en el nombre de Jesús, las lenguas que se levantan en nuestra contra, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, que ninguna arma contra nosotros, Señor, prosperará. Y al final de ese verso, Señor, tú nos das permiso, nos retas, Señor, que condenemos, Señor, a esas lenguas que se levantan en nuestra contra, Señor. No lo están haciendo contra nosotros, Señor, sino contra ti, porque somos tuyos, Señor. Y, Señor, nomás te damos gracias porque en esta noche nos has recordado, Señor, nos has dado más sazón, Señor, para que salgamos y ensalemos, Señor, o le demos sazón al mundo de nuestro alrededor, para que cuando ellos nos vean a nosotros, Señor, hablen con nosotros, Señor, puedan verte a ti. Padre, gracias en esta noche porque nos amas y gracias por el privilegio de poder amarte a ti. Señor, bendecimos estos estudios en lo que continuamos, Señor, bendecimos a los hermanos y las hermanas alrededor del mundo, Señor, que igual, Señor, siguen queriendo más y más de tu palabra, así como estamos nosotros. Gracias en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, no creo que